doo wop a doo wop shoo be doo be doo wop a doo wop a doo wop shoo be doo be doo wop a doo wop a doo wop shoo be doo be doo wop a doo wop shoo. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y este episodio lleva por título El gobierno de Milei en modo supervivencia. De eso vamos a hablar durante la próxima media hora aproximadamente, sobre cómo el gobierno de Milei está en modo supervivencia a raíz de las turbulencias que están sucediendo con la economía, pero además con todas las derivaciones de este escándalo en torno a las filtraciones, primero de Diego Españolo y ahora, hace pocas horas, desde que estamos grabando este episodio, de Karina Milei. Un escándalo impresionante en el gobierno, días infernales en el gobierno de Javier Milei. Por eso, el gobierno de Milei en modo supervivencia es el título de este episodio. Y como les digo siempre o casi siempre cuando no me olvido, si tienen ganas, si les gusta Micromundos, recomiéndennos, pónganos algún like, cuéntenle a algún amigo que lo escuchan, pongan 5 estrellas en Spotify para mimar al algoritmo, y si todavía después de hacer todo eso siguen teniendo ganas de darnos una mano, invítennos con un cafecito. El link para hacerlo está en la descripción del episodio aquí debajo. Tenemos un episodio muy intenso. Hay varias preguntas que la gente se está haciendo, no solamente la gente común, empresarios, políticos, periodistas, es si todo esto va a repercutir en las elecciones, primero en septiembre en la provincia de Buenos Aires y después en las generales del próximo mes de octubre. Bueno, para contestar ese interrogante, que no sé si lo habremos conseguido, nosotros decidimos consultar a 4 analistas políticos y encuestadores, para mí de los más prestigiosos que tiene la Argentina, para hablar sobre este tema. Por eso hoy no hacemos reportaje, pues hicimos una suerte de informe especial con ellos, que lo van a escuchar al final del episodio. Hemos hablado con Carlos Fara, Hugo Aime, Mariel Fornoni y Sergio Berenstein. Así que no se lo pierdan, me parece muy interesante porque son 4 miradas con muchos matices. No hay antagonismos, pero sí con muchos matices, que creo yo es la parte más compleja de la política. Arrancamos Micromundos así. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Durante varios días el gobierno no pudo hablar, no quiso hablar, no sabía cómo referirse al caso de Españolo. Pero finalmente Javier Milei habló de Españolo y lo definió como una opereta. Opereta que responsabiliza al kirchnerismo, ¿no? Que responsabiliza a los cucas, aunque no hay ninguna prueba que pueda acreditar lo que dice el presidente. El kirchnerismo está tratando seguramente de sacar ventaja de la crisis en la que está metido el gobierno, como es lógico en cualquier campaña electoral. Tampoco podríamos pretender que el kirchnerismo no saque ventaja. Ahora, eso no significa que el kirchnerismo haya pergeñado todo esto para hacerle daño al gobierno. No hay ningún elemento. Además, el kirchnerismo y el peronismo está completamente atomizado, no tienen una línea de control. Por eso, pensar que con este nivel de crisis y atomización del PJ alguien pueda aprovechar la vulnerabilidad del gobierno me parece un poco demasiado. Me parece que si aprovechan algo va a ser en pequeñas dosis, pero no creo que esto sea una operación del kirchnerismo. Me parece que la operación viene desde las entrañas del gobierno. Javier Milei empezó a hablar del escándalo Españolo esta semana. Dijo que lo iba a denunciar a la justicia cuando el tema ya está en la justicia, así que ahí evidentemente lo que se está evidenciando es una descoordinación en el discurso. Pero más allá de la amenaza de Milei, hasta ahora el gobierno no lo ha denunciado a Españolo, no sabemos por qué. También se ha conocido que el gobierno le ha ofrecido
varios abogados, obviamente para controlar el relato, pero Spagnolo no los ha aceptado y presentó un abogado por las de él. Esto preocupa muchísimo al gobierno porque lo que más temen es que Spagnolo se convierta en un arrepentido, ¿no? Y que se acoja a los beneficios de justamente la ley del arrepentido, porque para acogerse a los beneficios de la ley del arrepentido, la persona tiene que hacer denuncias hacia arriba de una estructura. Y cuando uno piensa a quién señalaría Spagnolo por arriba de sí mismo cuando ocupaba la Secretaría Nacional de Discapacidad, bueno, Lule Menem y Karina Milei. Y este es el tema, Lule Menem y Karina Milei. El gobierno hasta ahora no hizo demasiado. Y a mí lo que me parece es que lo que desnudan esas grabaciones de Spagnolo, más allá del caso posible de corrupción, es que me parece que Javier Milei venía blandiendo un escudo de ética y de moral desde que asumió el poder, incluso antes, ¿no? Porque la casta tiene que ver con la ética y la moral, esa doctrina que creó Milei y que le ayudó a ganar las elecciones. Bueno, me parece a mí que ese escudo protector que tenía el presidente y todo el movimiento libertario ha caído, por lo menos se encuentra bastante deteriorado. Y el gobierno y el presidente yo creo que se encuentran aturdidos, porque Spagnolo se convirtió en un verdadero cisne negro, ¿no? No solamente esto, Spagnolo no se sabe dónde está, no se sabe qué dice, algo ha revelado Alconada Amón en La Nación, pero no se sabe qué es lo que va a hacer Spagnolo. En el mientras tanto, aparecieron audios de Karina Milei, presuntamente grabados en la Casa de Gobierno, con lo cual acá lo que empezamos a ver es una sistematización. Dicen que hay 50 minutos de grabaciones de Karina Milei. Los audios que se han conocido hasta ahora tienen muy mala calidad y no dicen demasiado. No podemos entrar en la pelea como en la pelea que nosotros tenemos que estar unidos, gente. Entonces, ni siquiera, porque en verdad acá no estoy entrando, porque yo estoy entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche de las cosas. No se sabe de cuándo son estos audios, tampoco se sabe en qué circunstancias. Algunos especulan con que se trata de un audio bastante reciente, donde Karina Milei parece como estar arengando a los colaboradores frente a todo este escándalo. Pero eso es una especulación nada más. A ver, si hay 50 minutos más, si esto es un adelanto, yo no sé si acá no hay un mensaje, no hay algo. Lo vamos a ver en las próximas horas. Manuel Adorni, que es el vocero de la Presidencia de la Nación, posteó una suerte de comunicado diciendo, ¿no?, en cuanto a los supuestos audios de Karina Milei, a mí me parece que son verdaderos, no supuestos. Si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes, dice el vocero. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. No me atrevería tanto. En la difusión de estos audios, continúa el comunicado de Adorni, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Indirectamente, Adorni parece estar responsabilizando al kirchnerismo, ¿no?, porque la elección es en la provincia de Buenos Aires, donde tiene su cuartel general el kirchnerismo. Me parece que el problema lo tienen adentro. Más allá que el kirchnerismo pueda sacar alguna ventaja, no digo que no, eso en todo caso lo vamos a discutir más tarde en este mismo episodio y lo veremos a partir del conteo de votos. Me parece a mí que el problema La Libertad Avanza lo tiene adentro, porque hay alguien que está, diría yo, implementando una suerte de estrategia de demolición por goteo. Está erosionando de una manera impresionante al gobierno, que insisto con esto, más allá de 3 o 4 cosas de lo que pueda llegar a decir Francos, que trata de parecer más aplomado, de lo que diga Milei, de lo que diga Expert. Expert ahora no conoce a
a Españolo, cuando hay circulando por las redes decenas de fotos donde Españolo decía que Espert era casi un padre. Bueno, ahora Espert no lo conoce, dice que lo conoció como un dirigente más. Bueno, lo cierto es que lo que empezamos a ver, la campaña se empieza a calentar por esto, pero también se empieza a calentar porque ha habido hechos de violencia. Tal vez el más importante haya sido lo que ocurrió en Lomas de Zamora cuando fueron a hacer campaña el presidente, la hermana Karina, José Luis Espert y pareja. Todos iban en una caja de una camioneta, se metieron en la avenida principal de Lomas de Zamora a hora pico, en un lugar donde no los quiere nadie, empezaron a volar, algunos dicen que brócolis, otros dicen que empezaron a volar las piedras, que el presidente estuvo con su seguridad comprometida. Habría que preguntarle eso a la Casa Militar. Lo cierto es que el presidente Javier Milei habló de lo que ocurrió en Lomas de Zamora en estos términos. Era muy emocionante ayer, digamos, enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert y mi hermana y algunos de los candidatos de la tercera sección. Era un espectáculo increíble. Es decir, se veía la desesperación. La verdad que eso a mí no me va a asustar. Yo cuando jugaba al fútbol jugaba en Chacarita y seguí la campaña de Chacarita 84, 85, 86. La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea. A ver, en primer término, toda violencia en política, además de ser peligrosa, es condenable. Y esto es condenable. Como también es condenable la violencia verbal constante del presidente, sus ministros, sus funcionarios y la tropa y de soldados digitales que trabajan para el gobierno. Lo que estamos viendo, que para mí es peligroso, condenable y preocupante, e insisto con lo de condenable para que nadie piense que estoy justificando la violencia, es la consecuencia directa de lo que viene sembrando este gobierno, que es violencia política, con sus constantes agresiones, difamaciones, mandriles, ensobrados, todo lo que ha venido diciendo, los insultos permanentes, empezando por el presidente de la nación. Lo que está cosechando es esto. ¿Por qué? Porque acá se están juntando dos cosas que son un blend satánico y mortífero. La economía, que tiene muchísimos problemas y que si no fuera por el caso Españolo estaría en la tapa de todos los diarios, y un caso de corrupción. La corrupción en la Argentina no le importa a nadie, siempre y cuando la gente tenga plata. Vos, que eso pasó durante el menemismo, si más o menos tenés plata, llegás a fin de mes, te vas a Miami, vas con el DM2, la corrupción no te importa, que se roben todo. Ahora, cuando no tenés plata, cuando no podés llegar a fin de mes, cuando te quedaste sin laburo, cuando las prestaciones que te debe brindar el Estado como salud y seguridad no están funcionando, bueno, ahí la corrupción se convierte, ¿no?, casi como un esteroide de lo que está pasando con la situación económica. Esto es sencillamente lo que vimos en Lomas de Zamora. También hubo algún incidente en Corrientes, cuando fue Karina Milei con Martín Menem. También hubo alguna piña, algún incidente en Junín, y también hubo un incidente en la facultad. Con lo cual, me parece a mí que lo que está sucediendo es que el gobierno empieza a no poder salir a la calle. Y el gobierno empieza a no salir a la calle por la violencia que viene sembrando desde hace 2 años, condenando lo que hacía el gobierno antes y estos incidentes de Lomas de Zamora. A mí me quedan 2 imágenes de lo que pasó en Lomas de Zamora, y en ninguna de las 2 está Milei. En una está José Luis Espert escapándose en un scooter, ¿no?, o en un ciclomotor, que lo llevó una persona ahí de Lomas, probablemente simpatizante del gobierno, pero que lo socorrió y lo sacó del tumulto. Esa cobarde, ¿no? Digo, un tipo que dice bala o cárcel, que es un patotero, que ha venido también insultando a toda la gente, bueno, en la primera de cambio evidentemente no se la banca. Y la otra imagen que tengo es la de un chico joven que cuando pasaba la camioneta con Karina Milei en la caja, la miraba hacia donde estaba Karina Milei y el presidente, y extendía sus 3 primeros dedos de la mano en señal del 3,
por el 3% de Karina, que se está convirtiendo en una especie de meme viviente todo eso. Esas son las dos cosas que me quedan. El chico no era ni militante de la Cámpora, no parecía militante de la Cámpora, ni era un periodista ensobrado, ni era un mandril keynesiano. Era un tipo de Lomas de Zamora que se debe estar ganando el mango permanentemente. Bueno, a ver, entonces lo que estamos viendo es violencia. Empezamos a ver violencia y esto es preocupante, condenable siempre. Y esto, fuimos muchos los que el gobierno nos insultó y nos denominaba ñoños libertarios. Ñoños republicanos, y decían, bueno, les preocupa tanto las formas. No era una cuestión de formas, era una cuestión de fondo la violencia. Y ahora están cosechando lo que sembraron durante tanto tiempo. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, estuvo en el canal de streaming Carajo y habló sobre el Congreso y lo que está pasando. Por supuesto, en el tono violento del cual estamos hablando, que genera violencia. El señor Caputo decía esto. La oposición, liderada por el kirchnerismo, le declaró la guerra a los argentinos. Esta es la realidad. El kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos, no a nosotros, a los argentinos. El kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, ¿no? Y entonces para eso mandó a su brazo armado. ¿Cuál es el brazo armado del kirchnerismo? El brazo armado legal es el Congreso. Ahí es donde ellos tienen mayoría. Entonces dijeron, bueno, vayan y voten leyes que rompan el equilibrio fiscal, que rompan el programa económico. ¿Sí? Terroristas económicos. Sí, que hagan terrorismo económico. Y los tipos fueron, efectivamente, y en un lapso de, no sé, de dos semanas votaron 12 leyes que rompían todo. Bueno, para empezar, como veníamos diciendo, es condenable el tono violento que tiene Caputo en relación con el Congreso. No hay nada que diga, hay que ver las votaciones, pero lo que dice Caputo está mal. Caputo dice que es el kirchnerismo el que odia a la Argentina, el que no quiere al país, el que no quiere a los argentinos y el que vota en contra del gobierno en diputados y en senadores. No es cierto. No es solamente el kirchnerismo, es el kirchnerismo y hay un montón de gente más que está votando en contra del gobierno. Como es o sucede en un país democrático, donde algunos votan para un lado y otros votan para otro lado. Caputo acusa a un poder del Estado de hacer terrorismo para destruir al país. Lo que está haciendo Caputo es violencia, y una violencia muy preocupante. Si no te gusta lo que hace el Congreso, ahora tenemos la posibilidad de votar otra cosa. Si querés votar, si que el Congreso se tiña de violeta, podés hacerlo perfectamente. Pero el problema es que ahora el Congreso no está teñido de violeta, está teñido de lo que votó la gente. Y eso principalmente es cierto que tiene mucho peso el kirchnerismo, pero no es únicamente el kirchnerismo. Aquí uno de los problemas es que el gobierno no ha querido negociar. Y cuando el gobierno negoció, le fue bien. Paradójicamente, cuando el gobierno, por ejemplo, negoció la ley bases, le fue bien, pudo sacar la ley bases. Obviamente con trabajo, no fue fácil, pero bueno, hubo que negociar. Ahora, y negociar siempre es ceder algo, ceder en algo. Bueno, si el gobierno no quiere ceder en nada y no hay negociación posible, no hay negociación que valga y estamos viendo lo que está ocurriendo, donde el Poder Ejecutivo empieza con una iniciativa o es el mismo Congreso, después el Poder Ejecutivo veta y el Congreso voltea el veto. No se puede gobernar un país de esta manera. Lo lógico es que haya consensos, pero el gobierno siempre se rió de los consensos, siempre se mofó de eso y lo asimilaba a un negociado espurio, ¿no? Entre gallos y medianoche, muy equivocado. Lo que estamos viendo, además de lo español y si hay corrupción o no, pero sí estamos viendo mucha mala praxis política y mucha mala praxis económica. Y lo que no piensan es que, mucha gente que votó al presidente de la Nación, en otros momentos debe haber votado al kirchnerismo, porque si no te da la matemática. O sea, el kirchnerismo no aparece por resolución espontánea, ¿no? El kirchnerismo
es una construcción de la gente, te guste o no te guste el kirchnerismo. Los diputados y senadores kirchneristas están ahí porque ahí lo pusieron la gente, de la misma manera que la presidencia de la nación, esa misma gente decidió ponerlo a Milei y también decidió poner a Victoria Villarroel, que ahora la desconocen, ¿no? Todo el mundo desconoce. E incluso lo pusieron a José Luis Espert, señor que es bastante antipático y bastante desagradable. Pero eso es la democracia. Explicar esto es una obviedad, pero el gobierno finge demencia, ¿no? Por eso Caputo, que entiende poco de todo, y lo más preocupante es que parece que entiende menos de economía, bueno, dice lo que está diciendo, ¿no? Habla de terrorismo económico. Es muy fuerte y es muy grave. A ver, acá hay un tema que me parece que todavía no cobró la magnitud que debiera y lo está tapando el caso Españolo. Si el escándalo Españolo no estuviera, me parece que la noticia más importante sería cierta tensión que hay entre el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Toto Caputo, alias el Coloso. Entonces, porque parece que Milei le ordenó a Caputo hacer cosas que Caputo no estaba de acuerdo, como el tema de las LEFIs, desarmar las LEFIs y levantar el cepo para personas físicas. ¿Estoy en contra de que levanten el cepo? No, me encanta que levanten el cepo, me encanta ir a comprar dólares. El problema es que no sabemos si era el momento oportuno para hacerlo. Entonces, acá empieza a haber una fricción entre Javier Milei y su ministro de Economía, que hasta ahora tenían, según ellos mismos habían definido, una relación simbiótica. Van a escuchar ahora a un señor que se llama Ricardo Arriazu. Ricardo Arriazu es uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina, tiene perfil bajo, siempre ha apoyado al gobierno y no se lo puede acusar de mandril. Escuchá lo que decía Ricardo Arriazu encendiendo algunas alarmas sobre la marcha de la economía. Argentina, cuando sube el dólar, baja la oferta en lugar de subir la oferta, ¿ok? Con lo cual sube más. Y en ese momento se le ocurre cambiar la política monetaria de un sistema donde tengo tasa de política monetaria fijada por el Banco Central y tengo las LEFIs para regular, tipo Estados Unidos, a un sistema en el cual el Banco Central no fija las tasas de interés, digamos, directamente me manejo con licitaciones de peso. Creyendo que la gente, todos los LEFIs, que te parece eran 15,5 billones de pesos, o sea que la idea que no había liquidez es mentira, ¿ok? Se va a ir todo a un título público. No, se fueron 5 a títulos públicos, 10 se fueron a liquidez, se desplomó la tasa de interés justo cuando estaba subiendo el dólar. Bueno, ahí se desató el infierno. Sí. ¿Okay? Después a sacar con licitaciones especiales que te subo el encaje, te pongo encaje diario, ¿ok? Va. Una vez que están en eso, lamento decirle, no tienen otra alternativa que pararlo al dólar. No tienen otra alternativa, porque si el dólar se escapa, se acabó todo el problema. Dice Arriazu, cuando terminaba, que está un poquito mal cortado, un poquito mordido el final, si el dólar se les escapa, se acabó el plan económico. Guarda. Fíjense una cosa, fíjense la diferencia, ¿no? Y estamos hablando de un economista que apoya al gobierno. A diferencia de Caputo, que acusa al Congreso de terrorista y de dinamitar el superávit fiscal, Arriazu relaciona las turbulencias en la economía con la mala praxis de Caputo. No lo dice así, pero el hombre es Caputo el responsable de la economía, hasta donde yo sigue siendo el ministro de Economía. Arriazu también dice, ir al esquema de bandas nos costó más inflación que la que hubiéramos tenido en otro escenario y además la economía tocó un techo en febrero y ahora empezó a caer. Pues todo esto empieza en marzo. Después se van a dar cuenta cuando hablemos cuando escuchemos a los analistas y encuestadores políticos. Y como tantos otros economistas, Arriazu también se refirió al problema de no haber acumulado reservas cuando el dólar estaba más barato. Milei decía, no, yo voy a comprar reservas cuando el dólar toque el piso de la banda, que era $900, creo. Antes no. Bueno, finalmente no lo hizo. Y Arriazu dice, yo habría comprado reservas a 1.150 pesos cuando todo el mundo me lo ofrecía. La idea era destruir la inflación, pero no se dio. Así. Y dice además que para salvar
el programa económico y frenar una corrida, la única alternativa es intervenir en el mercado cambiario para evitar que el dólar se dispare. El Banco Central tiene 25.000 millones de dólares de reserva, aunque no son propias. Obviamente, me imagino que si tienen un problema, el gobierno y Toto no van a tener ningún problema en manotear esas reservas. Y dice, además, con esto cierro la parte de Arriazu, dice: creo que el gobierno está cómodo con un dólar de entre 1.250 y 1.320. Si se va más arriba, va a usar todos los cañones para hacerlo bajar, a una costa de la actividad económica. Del tema tasas, ahí va a entrar, ¿no? ¿Le pueden ganar? No, dice Arriazu. Sí puede haber un gran descontento y un problema político. Mientras no mejore la confianza, la tasa de interés seguirá alta. La confianza está por el piso, ¿no? A raíz de Españolo. Hoy todos deberían estar haciendo carry trade, pero no lo hacen porque no creen que el gobierno actúe en la dirección que yo creo que va a actuar. Esto es lo que dice Ricardo Arriazu, un señor al cual no se lo puede acusar de mandril, ¿no? Y acá me parece a mí que en esta última parte de lo que decía Arriazu es donde empezamos a mezclar, ¿no?, en un blend que puede ser mortífero, que es economía complicada o economía turbulenta más corrupción, que te da como resultado caos político. Y esto me parece a mí que es lo que está pasando. Como te decía hace un rato, uno de los interrogantes constantes en el gobierno, en la mesa de los empresarios, en los políticos, en los periodistas, en el círculo rojo, ¿no?, es cómo repercutirá el caso Españolo y la situación económica en las elecciones, primero en la provincia de Buenos Aires y luego en las generales de octubre. Como te dije al inicio de este episodio, decidimos llamar a 4 encuestadores y analistas políticos, para mí los más prestigiosos del país, para hacerles este planteo: ¿cómo impactará el escándalo Españolo en las elecciones? Mariel Fornoni, de la consultora Management and Fit, midió el escándalo Españolo y decía esto. El evento Españolo tuvo mucha repercusión mediática. Primero empezó a circular muy fuertemente en redes. Nosotros hicimos una medición, el 94% de los encuestados decía saber del tema, por lo menos haber escuchado el tema. Y la verdad que el saldo, digamos, para el gobierno es bastante negativo. El 73% cree que los hechos son entre graves y muy graves. El 56% dice que este hecho le hace perder la confianza en el gobierno. Este es un tema muy complicado porque de alguna manera la gente tiene, el gobierno de Milei tiene gran parte de su aprobación basado en las expectativas de un futuro mejor, no tanto como está la situación actual económica de la gente, sino pensar que se están haciendo ajustes para que la cosa mejore. Entonces, cuando hay algo que afecta a las expectativas y afecta a la confianza, es complicado en el mediano plazo, porque cuando la confianza se pierde, después es muy difícil recuperarla. Más allá de todo esto, que son cifras bastante negativas para el gobierno, también por otro lado es cierto que el 80% dice que este evento no modificaría su voto, sobre todo en su segmento más fuerte, ¿no?, que son los varones de menos de 40 años, clase medio baja, que es como el core, el núcleo central del votante de Milei. Mariel Fornoni habla de una posible ruptura de confianza como una de las consecuencias más graves que derivan del caso Españolo, que puede producir una merma de votos en los desencantados, pero que el núcleo duro, lo que ella llamó el core de los electores de Milei, se mantiene incólume. Por su parte, Carlos Fara, que es uno también de los más prestigiosos analistas políticos, coincide con Fornoni, pero profundiza el argumento. El hecho de la supuesta corrupción que hubiese habido con el tema del área de discapacidad sí le puede hacer perder votos al gobierno. No del núcleo duro, del 30% que lo votó en la primera vuelta,
pero sí del voto de Juntos por el Cambio, que claramente lo apoyó masivamente en la segunda vuelta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ese es un público que se está desgastando, que se está decepcionando un poco por tres factores. Uno es el estilo de liderazgo, que les resulta demasiado agresivo, ¿no? Como que el presidente apuesta a la grieta como Cristina. El segundo factor tiene que ver con cierta falta de empatía y sensibilidad con temas socialmente sustantivos, como el tema jubilaciones, discapacidad, el GAP-BAJAM. Y el tercer tema que está afectando es una situación económica que no termina de levantar, ¿no? Que está, digamos, afectando a los sectores medios también. Y por su parte, Hugo Aime, que ha participado en más de 100 campañas políticas, nos da su visión de esta manera. Los temas ligados a corrupción golpean a los gobiernos cuando hay problemas económicos y cuando hay un sector de la población que los viene sufriendo. Lo que yo vengo observando en los estudios es que el gobierno, independientemente de esta situación, sistemáticamente desde el mes de fines del año pasado viene cayendo. Y la caída tiene bastante que ver con los problemas económicos que está sufriendo la población, de no llegar a fin de mes, de tener que cambiar los hábitos de compra, con una inflación que no se va. Entonces, ese es el clima general que se está viviendo. Así que los hechos, el caso Libra, ya teníamos el 50% de los argentinos pensando que había corrupción en el gobierno y que el presidente estaba manchado con hechos de corrupción. Un poco, Aime, de lo que está hablando en el audio que acabamos de escuchar es de esto que yo les comentaba hace un rato, ¿no? Habla de un blend, ¿no?, entre economía y corrupción, que a mi modo de ver es mortífero, ¿no? En la época de Menem eso está perfectamente acreditado. Menem era un gobierno cruzado por la corrupción que ganaba elecciones sin ningún problema. Eran épocas donde había mucho dinero. Ahora no hay plata, no hay ni pesos, ni hay dólares. Por eso yo siempre digo que, y está medido, los problemas de corrupción a los argentinos no nos importan demasiado. No tenemos un problema moral con los casos de corrupción los argentinos. Somos como muy prácticos en eso. Si tenemos plata en el bolsillo, si llegamos a fin de mes, si nos vamos de vacaciones, si llenamos el changuito en el supermercado, el problema de la corrupción no nos afecta. Que se roben todo, nosotros seguimos haciendo la nuestra. Ahora, acá hay algo interesante de lo que dice, lo que van a escuchar ahora, de lo que dice Aime. Lo que pasa es que yo ya lo sé, pero van a escuchar algo muy interesante de lo que dice Aime, porque él lo que dice es que el gobierno ya venía en caída desde marzo, cuando la economía empieza a enfriarse, y además ahí estaba también el tema del caso Libra. Pero ¿qué pasa con Libra a diferencia del caso de la agencia de discapacidad? Libra es muy difícil de entender. Vos sabés que hay algo raro en Libra, qué sé yo, pero no sabés, el mundo cripto no se entiende, no sabés, es una moneda virtual, ni siquiera sabés cómo hacen para chorearla. El caso español es diferente. Eso es el curro típico de los argentinos. Por eso me parece muy interesante escuchar este tramo de la charla con Hugo Aime, que habla sobre las elecciones, hace la diferenciación entre las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires y las generales de octubre. En términos electorales, yo diría, el gobierno, yo lo veo a nivel nacional, se lo ve cayendo. El gobierno estaba pensando en 43, 45 puntos de voto. Yo diría que tendría mucha suerte el gobierno si llega a los 40. Es decir, y respecto a la elección de septiembre en principio no es una elección que esto vaya a modificar el resultado. En la provincia de Buenos Aires, mi percepción y algunos estudios que tengo, a mí me indican que es una elección donde mandan los intendentes, porque lo que va a mandar es el voto por el Consejo Deliberante, y en general los que encabezan la lista es o el propio intendente, el hermano del intendente,
el hijo del intendente, el padre del intendente. Está el apellido del intendente. Y eso es lo que va a mandar. Me parecería muy difícil que no gane el peronismo en septiembre, porque hay que pensar que el conurbano es el lugar del país donde el presidente tiene la peor imagen y el menor nivel de aprobación. Bueno, creo que el algoritmo me va a matar porque estoy haciendo un episodio muy largo. El ChatGPT me dice que los episodios de un podcast de política y de actualidad no pueden superar los 20 minutos. Así que me parece que voy a estar medio complicado con el algoritmo y con ChatGPT que me va a retar. Pero bueno, es así. Acá lo que acabamos de escuchar, Aime deja otro interrogante en el aire. Dice, si las elecciones en la provincia de Buenos Aires el gobierno pierde, uno podría preguntarse qué impacto tendrá ese resultado sobre las generales de octubre. Ese es un interrogante que para mí se desprende de lo que decía Hugo Aime. El segundo interrogante es que si el escenario, y acá vamos a otra cosa que yo ya hablé, que el escenario que pronostica Aime es del 40%, en el mejor escenario, según él, se convierte en realidad, al gobierno solo le queda la posibilidad de gobernar los últimos 2 años por decreto y veto. Otro cóctel que es muy desgastante de lo político, pero con algo que tenemos que tener en cuenta. Y esto ha quedado, ha pasado inadvertido justamente por todos estos líos. El Senado está tratando de modificar la ley reglamentaria de decretos de necesidad y urgencia. ¿Cómo funciona ahora? Por Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Para conseguir, para convertir DNUs en que no se lo voltearan. Bueno, ahora el decreto, el principio es que el DNU tiene vigencia y solamente la pierde cuando las 2 cámaras del Congreso lo rechazan. Así es ahora. El proyecto que va a tratar el Congreso ahora es exactamente al revés. El DNU emitido por el Poder Ejecutivo tiene vigencia 90 días. Si al cabo de ese lapso no lo confirman las 2 cámaras del Congreso, el decreto se cae. Por eso, esto es muy complicado para un escenario donde Javier Milei deba gobernar por decreto y veto. Tal vez nos estamos adelantando bastante, pero también tenemos que tener un ojo visto en la gobernabilidad y qué va a pasar a partir del mes de octubre. Y finalmente vamos a escuchar a Sergio Berenstein, que Sergio trata de tener una visión como más a mediano plazo, ¿no? Mediano plazo en la Argentina es después de octubre. Pero Sergio dice, no se queda tanto en las consecuencias del escándalo español, sino que va un poco más allá. Escúchalo porque es muy interesante, porque tiene un matiz distinto en relación con sus colegas. En principio, si la administración Milei lo maneja correctamente desde el punto de vista comunicacional, político, cosa que al comienzo no hizo, ahora parecería tener una respuesta más lógica, no debería alterar demasiado la capacidad del gobierno de seguir administrando la cosa pública, no debería incluso alterar demasiado la dinámica electoral, ¿no? Mirando sobre todo las elecciones de octubre. Podrá tener algún impacto pasajero en la opinión pública, pero me parece que mucho más importante que el escándalo en sí son cuestiones de método que, en mi opinión, el gobierno tiene que revisar y que involucra también el plan económico. Ni la economía ni la política llegan a este proceso electoral como habían planificado los Milei, y en consecuencia de ello creo que es por lo menos prudente hacer una revisión de los qué, los cómo y los quiénes. Y en este contexto me parece que el presidente debe mostrar más flexibilidad, más autocrítica, no tanto, no necesariamente en público, pero sí en privado, como para hacer un examen ponderado, lógico de la situación y, bueno, tomar las decisiones que considere pertinentes. Pero independientemente del resultado, aunque le vaya bien en octubre para avanzar en el programa de reformas que necesita el país y que él
obviamente él se comprometió con el fondo, va a necesitar acuerdos. A ver, ¿cómo podemos resumir en términos coloquiales lo que dice Berenstein? Bueno, independientemente del caso españolo, que eso el gobierno podría manejarlo si maneja bien la comunicación y la acción política, cosa que el gobierno no está haciendo, ¿no? Pero bueno, supongamos que lo hiciera. De todos modos, aun cuando este caso no existiera, este cisne negro español no existiera, el gobierno tendría que hacer una suerte de service a la gestión, empezando por el plan económico, que está muy, pero muy complicado. Entonces, para hacer eso, digo yo, esto lo completo yo, no Berenstein, pero para eso necesitas fortaleza política que hoy está comprometida. Digo, el gobierno no tiene la misma fortaleza política que la que tenía hace 6 meses, por ejemplo, o la que tenía el año pasado. Digo, hay una situación muy compleja para mí, para el gobierno, que estamos muy lejos de saber cómo termina, estamos muy lejos de saber su desencadenante, porque independientemente de... A ver, yo creo que si en algún momento, esto lo voy a decir con todas las letras y con el mayor de los respetos y prudencias, pero viendo cómo está conformado el gobierno, si en algún momento Karina tendría que dar un paso al costado, yo creo que se pondría muy en riesgo la continuidad de Javier Milei como presidente de la nación. Porque Karina Milei no solamente es una armadora política, alguno dirá mejor o peor, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que Karina Milei es el sostén emocional del presidente. Y el presidente de la nación, por las características de su personalidad, me da la impresión que no puede transitar lo que implica ser presidente de un país tan complejo como la Argentina, en un espacio político tan complejo como la Libertad Avanza, sin tener el apoyo y el sostén de su hermana Karina, el jefe, o como la quieran llamar. Entonces, esto me parece que es un tema que lo tenemos que tener, que está arriba de la mesa. Nosotros acá lo decimos, hay mucha gente que prefiere ocultarlo, prefiere dosificarlo. Yo creo que acá la discusión central es esta última. Es si el presidente debe entregar a Karina, si Karina tiene que dar un paso al costado, porque esto se complica, porque Españolo se convierte en un testigo arrepentido, porque las elecciones salen mal, porque hay mucho descontento. Bueno, ¿cuál es el plan B? Me parece que ahí está el tema. Sin lugar a dudas, el gobierno está atrapado, está en una encerrona, y por eso es que yo creo que el gobierno de Javier Milei entró en modo supervivencia. Estamos terminando este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado y les esté gustando. Aquí, en este espacio, que por lo general está reservado para alguna recomendación que me gusta hacerles de alguna serie, miniserie o película. No soy crítico, simplemente me encanta ver películas y series y me gusta decir, che, esta me gustó, si quieren denle una oportunidad. Bueno, pero la verdad es que esta semana no vi nada que valga la pena como para comentar, así que comentar por comentar y a las apuradas no me interesa hacerlo. Hay una película que estoy esperando, que se va a estrenar en HBO, que yo pensé que ya estaba estrenada, porque en algún newsletter al que estoy suscripto de películas y de series, me dijeron que estaba como estrenada en HBO, que se llama Asesinato en la tienda de yogurt, y es justamente la historia de un asesinato en una tienda de yogurt en una ciudad de los Estados Unidos o en un pueblo, no lo sé bien, y es un caso real. Pensé que ya estaba, decían que iba a estar en HBO, todavía no la encontré, pero ahí le pongo una apuesta, porque esas películas siempre pintan bien. Bueno, pero en todo caso, eso será cuando aparezca. Hasta acá llegamos con este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Martín Pitol y ya saben, ayúdennos a crecer. Si les gusta, dennos un like. Estamos en YouTube, estamos en Apple Podcasts, en Spotify. Nos pueden escuchar en
un montón de lugares. Recomiéndennos, póngannos 5 estrellas que nos ayudan, por supuesto, a crecer. Y si es tanto lo que les gusta este podcast, que hay muchos, pero bueno, tal vez somos los elegidos, no se olviden de invitarnos con un cafecito. El link para hacerlo está en la caja de descripción de este episodio. Gracias y hasta pronto. All right.